Y ahora vamos a comenzar con nuestra consulta de cada miércoles con mi doctora de cabecera, doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos ¿Anda días bien? para todos. Un tema muy interesante, por más que ya le traje todos mis análisis, en los que dice, entre otras cosas, que no soy celíaco. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Es verdad. Vamos a hablar de la enfermedad celíaca y lo vamos a enfocar en dos partes esta charla. La primera parte de explicación de lo que es la enfermedad celíaca y una segunda parte de tratar de tomar conciencia o llamar la atención de lo difícil que es ser celíaco en el Uruguay hoy, en el mundo también, pero en el Uruguay de hoy específicamente. Sí. Entonces, la enfermedad celíaca propiamente dicha es una enfermedad digestiva, es una enfermedad autoinmune y que se genera por una respuesta inflamatoria anormal a un producto externo. Generalmente las enfermedades autoinmunes se producen como una respuesta inflamatoria a cosas de nuestro organismo. En este caso la diferencia que tiene que es contra un producto externo y en este caso es contra las proteínas que están contenidas en el trigo y la cebada y el centeno y para algunos la avena. O sea que trigo, cebada y centeno, lo que se llama gluten, que contiene gluten, eso es lo que produce desencadena esta enfermedad. En pacientes genéticamente predispuestos, o sea, pacientes que tienen determinadas características genéticas que se exponen a estas proteínas contenidas en las harinas de cebada, centeno y trigo y avena, desarrollan una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria se da en el intestino delgado, fundamentalmente el intestino delgado es muy grande, es muy largo, pero es donde se produce la absorción de todos los medicamentos, algunos de todos los alimentos. Se produce la digestión a nivel del estómago y la mayor absorción se da a nivel del intestino. Entonces, en ese recorrido no hay esta inflamación con una atrofia de las vellosidades, con una inflamación de las vellosidades y no se pueden absorber correctamente los alimentos, las vitaminas, el calcio, lo que lleva a diferentes sintomatologías. Sí. Hace muchos años era característica una enfermedad de pediatría, en el cual eran característicos los individuos con bajo peso, con diarreas crónicas, con distensión abdominal, en el cual hacer el diagnóstico era simple. Esa forma clínica hoy por hoy se ve raramente y lo que se ha abierto es un abanico muy grande de formas clínicas y que se diagnostican en cualquier edad de la vida. Nos llama la atención decir, pero a mí me diagnosticaron enfermedad celíaca a los 50 años, 60 años, y sí, es lo que pasa. ¿Pero es el diagnóstico a esa edad o que recién a esa edad se manifestó? O que la persona no sabía que lo padecía antes. Puede haber pasado las dos cosas. Puede haber pasado que haya tenido esa predisposición y esa enfermedad celíaca latente y que en determinado momento se haya desencadenado. Es muy común en las mujeres, es una enfermedad que es más frecuente en la mujer que en el hombre, sí, 2 a 1, y que un 1% de la población en el mundo se calcula que la tiene. Entonces, en Uruguay estamos hablando de que 35.000 personas deberían tener enfermedad celíaca. Yo de un tiempo a esta parte conozco más celíacos que hace algunos años atrás, que hay más diagnósticos. Hay más diagnósticos porque los médicos estamos más avesados, estamos más buscando estas formas clínicas diferentes de la enfermedad celíaca. Ahora, frente a una anemia, frente a una osteoporosis, frente a un cuadro digestivo diferente, de malestar estomacal, de distensión abdominal o frente a fracturas, como decíamos, por osteoporosis, a dolores abdominales, a trastornos del tránsito, diarreas, irritabilidad. Frente a todos esos cuadros, nosotros pensamos si no puede estar detrás una enfermedad celíaca y pedimos los estudios para realizarlos. Antes el diagnóstico se hacía fundamentalmente por medio de la fibrobroncoscopía que buscaba la atrofia vellositaria. Ahora se vio que no es necesario solamente la atrofia vellositaria, que hay diferentes grados de enfermedad celíaca y contamos con una herramienta que es el estudio de los anticuerpos.
el organismo, como es una enfermedad autoinmune, genera anticuerpos contra eso que lo ve como tóxico. Él ve como las proteínas, las ve como factores, como antígenos, entonces crea anticuerpos contra esos antígenos. Y esos anticuerpos están en la sangre y nosotros los podemos medir y nos pueden dar aproximación con cierta sensibilidad y especificidad a si esa persona tiene enfermedad celíaca. Por eso a vos se te pidieron esos anticuerpos, te dieron negativos y nos da cierta tranquilidad de que tú no tenés enfermedad celíaca. Si a pesar de ello tu médico tratante siguiera sospechando que podés tener enfermedad celíaca, la indicación es hacer una fibrogastoscopía y hacer biopsias en más de un lugar para buscar si se acompaña o no se acompaña de inflamación a nivel del tubo digestivo. Porque el diagnóstico se hace con la clínica, que como dijimos puede ser muy variada, desde un paciente asintomático a un paciente con trastornos digestivos o trastornos en otra parte del organismo. Anemia, trastornos digestivos, trastornos en la piel, característicos, osteoporosis, trastornos menstruales. El abanico es muy pero muy grande, o asintomáticos, trastornos digestivos claros, trastornos diferentes, o pacientes que, por ejemplo, son familiares, porque tienen una relación familiar. Un 10 a un 15% de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca van a tener en su familia pacientes con enfermedad celíaca. Entonces, si a mi hijo o a mi hija le diagnostican enfermedad celíaca y yo tengo algún síntoma, me van a hacer los síntomas y también me van a aumentar el diagnóstico. ¿No tiene cura? No hay medicación. No hay una medicación. La medicación o el tratamiento por excelencia es la ingesta libre de gluten. Claro, o sea, una dieta libre de gluten. De gluten. Entonces, eso es el gran tema. El comer sin gluten en Uruguay es... ya pasamos a la otra área que querías atacar, que es muy importante también. Es muy importante. ¿Para qué quiero cerrar la parte de diagnóstico antes de llegar al tema? El diagnóstico, entonces dijimos que se hace por la clínica, por la serología, que son esta búsqueda de anticuerpos, y como dijimos, hay una parte genética también. Nosotros tenemos lo que se llama el HLA, que es como nuestra cédula de nuestro ADN. Entonces, hay unos HLA que están asociados con esta enfermedad. Entonces se pueden buscar esos HLA. La presencia de esos HLA, que no importa cuáles son, pero si están presentes, afirman o apoyan más la posibilidad de esta enfermedad. O sea que hoy el médico tiene como muchas más herramientas para llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el gluten no solamente puede dar a nivel digestivo enfermedad celíaca, puede haber una intolerancia al gluten que no sea una enfermedad autoinmune, que sea solamente una intolerancia y que es diferente porque tiene diferencia. Si bien el tratamiento es el mismo, que es el excluir el gluten de la dieta, los pronósticos de una enfermedad inflamatoria autoinmune a una intolerancia solamente es totalmente diferente. Claro. Entonces, es importante cuando se tiene trastornos digestivos, no solamente excluir el gluten de la dieta, sino llegar al diagnóstico si estamos frente a una enfermedad celíaca o no estamos frente a una enfermedad celíaca. ¿Qué pasa con los enfermos celíacos? ¿Qué pasa con...? Los enfermos celíacos tienen que dejar el gluten de la dieta. Y el gluten de la dieta se tiene que dejar 100%. Sí. No puede haber contaminaciones. Partículas de harina por ahí volando ya no puede haber. Entonces, los consejos son, primero, tienen que asesorarse. Creo que lo más fácil y lo más conveniente para asesorarse es recurrir a lo que es la asociación de pacientes, no sé si teníamos acá. Sí, hay una asociación. Ahí está la asociación de pacientes, ACELU, que... No sé si se llega a ver ahí, pero tiene una página web. Tiene una página web que asesora, ahí está, ACELU, que tiene la página web en donde ustedes ahí van a poder encontrar todas las orientaciones para los pacientes y ahí van a poder encontrar también una guía actualizada de cuáles son los medicamentos que contienen gluten y no contienen gluten. ¿Por qué? Porque el gluten no solamente está en las harinas, sino que se usa, es muy buen adhesivo. Entonces, por ejemplo, para todos los embutidos, jamones y demás, lo usan como adhesivo. Entonces, es muy importante conocer para los golosinas, helados, hay muchas cosas que los pueden utilizar. ¿Qué pasa con los contaminantes? Por ejemplo, hay fiambres que se dice que
pueden utilizarlo. Pero van a las fiambrerías y en la misma máquina cortan fiambres que tienen gluten y fiambres que no contienen gluten. Entonces, están contaminando. En tu misma casa, si cortás con el cuchillo del pan. Claro, pero el enfermo celíaco, esos cuidados los tiene, pero ve que no los tienen en diferentes lugares. Entonces, ellos piden, y con razón, que la gente que está en contacto con la venta de esos productos tengan un curso de orientación. Refieren también en las carnicerías. Por ejemplo, ahora en las carnicerías la carne no tiene gluten, pero en las carnicerías están empanando milanesas para la venta. Entonces, la harina con la cual empanan la milanesa muchas veces contamina la carne, entonces tienen que lavar la carne. Los precios de los alimentos es exageradamente alto. No puede ser que una harina común de trigo salga el triple de cualquier harina que ellos puedan consumir. Entonces, ellos son las reivindicaciones que tienen los pacientes con enfermedad celíaca, que antes tenían una canasta, que ahora esa canasta que era de 14 kilos de alimentos, ahora se sustituyó les cargan en una tarjeta un monto que es mucho menor a lo que significaba la canasta. El 5 de mayo es el Día del Paciente con Celíaco. Yo creo que todos los uruguayos tenemos que tener cierta conciencia y estar pendiente de esto. Imagínate el tiempo que les demora a ellos revisar cada producto a ver si tiene o no tiene gluten. Igual vienen algunos identificados. Bueno, en fin, pero eso depende de la empresa. Claro, la empresa, no hay una ley uruguaya que cada producto tenga que tener identificado, porque para ello sería mucho más fácil ir y agarrar el que ya diga libre de gluten. Pero ahí depende de la empresa, es una decisión comercial si la empresa quiere o no vender libre de gluten. Exacto. Entonces, creo que tenemos mucho para trabajar y bueno, es solamente lo de hoy era refrescar y tomar conciencia y ayudar con esto del trabajo que están haciendo la asociación y los pacientes con enfermedad celíaca, que realmente es muy ejemplarizante. Claro, debería haber 35.000. Medio estadio centenario de celíacos, me parece que hay que hacer algo para que tengan las garantías a la hora de comprar y consumir un producto. Doctora, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Estoy un poco más tranquilo de que no soy celíaco, del resto nos ocupamos después. Del resto de los análisis y lo que me dio nos ocupamos después. Pero bueno, lo esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Como siempre, es un gran gusto. ¿Cómo está el portero? ¿Bien? El portero bien. Está un poquito enojado con usted, ¿Por qué? Pero bueno. ¿Enojado conmigo? Si le mandé saludos el otro día. Sí, bueno. Le mando un saludo grande. ¿Cuándo se llamaba? Juan. José, te voy a visitar. José, por favor, no te enojes conmigo, que ya tengo que ir de vuelta a buscar análisis a lo de la doctora.